Vamos a hablar ahora de PET. Esta es una charla de estado del arte en el estadificación y monitoreo del cáncer de próstata avanzado, dada por el doctor Tariq Essen en el Congreso Europeo de Ámsterdam de este año. Aquí vamos a hablar no solo de avanzado, probablemente vamos a hacer un repaso rápido sobre todos los conceptos que el PET está generando en el manejo de la enfermedad. Y probablemente vale la pena empezar por decir que las guías europeas de cáncer de próstata incluyen por primera vez y como recomendación fuerte el uso potencial del PET-PSMA o de la resonancia holocorporal para mejorar la sensibilidad y especificidad en la estadificación de pacientes con cáncer de próstata, haciendo de una vez una advertencia sobre la falta de datos sobre los resultados de esta tecnología de imágenes de nueva generación y los cambios de tratamiento que generan a largo plazo. Así que estamos en una época de transición donde el PET sin duda es una nueva tecnología en comparación con las imágenes convencionales, que como ya lo hemos mencionado antes, tienen muchos estudios y muchos metaanálisis de sensibilidad y especificidad, y donde el TAC y la resonancia tienen una sensibilidad alrededor del 40% y una especificidad alrededor del 80%. Y como la gammagrafía ósea, como ustedes saben, es un examen PSA dependiente, pero además con una positividad que requiere antígenos muy altos. Fíjense ustedes, un 16.2% para antígenos de 20 a 49%. Así que, de hecho, las imágenes convencionales son deficientes comparadas con lo que tenemos hoy en día. De nuevo, el estudio ProPSMA, que comparó los dos tipos de tecnologías y mostró una mejoría en la precisión del diagnóstico y en la estadificación de pacientes de alto riesgo llevados a tratamiento convencional. Y lo que mostró fue un 27% de ventaja con respecto a imágenes convencionales y una ventaja en diagnóstico de metástasis ganglionares pélvicas 91 versus 59 y en lesiones metastásicas a distancia 95 versus 74. Múltiples estudios con confirmación histológica que incluyen casi 3.000 pacientes refrendan estas cifras, sensibilidades del 50 y pico, especificidades muy altas, cercanas al 100%. De manera que es un método que sin duda ha llegado para cambiar la cara del diagnóstico y manejo del cáncer de próstata. Una de sus utilidades, revisada por Stabile en esta revisión sistemática y metaanálisis, también de estudios con confirmación histológica, es la capacidad de demostrar el valor predictivo negativo de un PET para pronosticar ganglios negativos en la linfadenectomía. Y probablemente de todas las medidas que hay en este sentido, un valor predictivo negativo del 87% es lo que más tentador se vuelve para incluirlo a futuro dentro de los nomogramas que ya existen para definir si llevamos un paciente a vaciamiento ganglionar pélvico o no. Esto significa que de cada 100 pacientes con PET negativo, 87 tendrán patología negativa en una linfadenectomía extendida y que solo 13 pacientes se dejarían de diagnosticar si se omite la cirugía de ganglios pélvicos. Ahora, ¿cómo cambia el manejo, las nuevas tecnologías de imagen? El PET en este estudio multicéntrico australiano, que no es el ProPSMA, demostró imágenes no sospechadas en un 27% en el lecho prostático, en cerca de un 40% en ganglios pélvicos y en un 16% en metástasis a distancia. Y produjo cambios en las estrategias de tratamiento, sin que tengamos pruebas a largo plazo de ninguno de ellos, en cerca de un 51% de los casos. Esto se confirma en otra revisión hecha por Diao, en la cual estos cambios ocurren en un 53% y muchos de ellos son intermodalidad, es decir, que cambiamos de cirugía a radiación, de radiación a cirugía, de tratamiento del primario bloqueo androgénico o terapia dirigida a metástasis
es decir, cambios muy importantes en la modalidad de tratamiento para estos pacientes. Hay incluso series de radioterapia en las que se habla de un 77% de cambio en la modalidad de tratamiento. Y si ustedes ven ahí esto de aumentar la dosis en el lecho prostático cuando solo hay PET-PSMA positivo en la fosa y omitir los ganglios, o de incrementar dosis en ganglios y reducir dosis en la fosa prostática de acuerdo a los hallazgos del PET, es absolutamente experimental y no tenemos claridad alguna de si estas modificaciones impactan de manera positiva o negativa la sobrevida libre de progresión de metástasis o la sobrevida global de estos pacientes. Así que estamos haciendo una cantidad de cosas con base en una imagen, todas muy basadas en la lógica, muy pocos estudios con clara orden y estadificación de los hallazgos y de los resultados para saber hacia dónde caminar. Así que el PSMA tiene sus límites. Vamos a aumentar la detección de ganglios linfáticos y de metástasis, pero realmente nos cambia el plan de tratamiento. Realmente vamos a tener mejores desenlaces oncológicos cambiando el plan de acuerdo a estos hallazgos. Eso aún no lo sabemos. Ahora, en recurrencia bioquímica, el escenario es mucho más claro. Una vez tratado el primario, y especialmente si es post cirugía, sabemos que un antígeno que no es cero nos tiene que estar marcando en algún lugar mediante el uso de esta tecnología. Y lo que se llama aquí alta positividad del PSMA a dosis, en niveles bajos de PSA, como se veía ahí, un tercio de ellos incluso con menos de 0.2 y poco menos de la mitad con menos de 0.5, es para mí un riesgo, no solo de costos en nuestro medio por el costo del PET-PSMA y el mal uso de tecnología con una positividad baja, sino, como ya vamos a ver, en cambios de conducta que pueden ir claramente en contra del paciente. Lo otro que sabemos es que el PET-PSMA es mucho más sensible a PSAs bajos que las otras dos tecnologías previamente autorizadas en Estados Unidos, la fluciclovina o el PET de colina, que requerían niveles de 2 nanogramos hacia arriba para tener resultados confiables. Esto sale en las guías europeas 2022. Y miren ustedes que, de nuevo, un tercio de los pacientes puede ser positivo con menos de 0.2, pero se necesita pasar de 1 para tener una positividad del 75% hacia arriba. No aumenta tan rápido como uno cree. De nuevo viene el fantasma de uso indebido de tecnología donde no sabemos si cambia el manejo, y el gasto en tecnología de alto costo cuando no sabemos si esto realmente cambia el pronóstico del paciente. Pero eso dicen las guías europeas. Ofrecer a los pacientes con persistencia o con recurrencia después de prostatectomía radical del PSA, la realización de un PET con antígenos que superen el 0.2. Como ustedes saben, las guías radar norteamericanas hablan de 0.5, lo cual a mí personalmente me parece mucho más razonable. Pero el otro peligro viene aquí. Esto es, recuerden ustedes, desde los trabajos de Stephenson, la relación claramente conocida entre la incidencia de metástasis a distancia y el nivel de PSA previo a radioterapia de rescate. Y cómo cuando hacemos rescate con PSAs muy bajos, tenemos mucho menos riesgo de que haya progresión a distancia, más aún cuando estamos hablando de Gleasons elevados. Fossati recomienda la radiación de rescate al primer signo de elevación del PSA, especialmente para aquellos pacientes que tienen resultados adversos de patología como PT3, PT4, Gleasons mayores de 8, es decir, el 9 y 10 son claramente diferentes al 8 y los márgenes positivos. Eso aquí ha llevado a que muchos estudios que esperamos por mucho tiempo demuestren que la radiación de rescate es igualmente efectiva que una radiación adyuvante si la hacemos suficientemente temprano, con la inmensa ventaja de evitar irradiar pacientes que nunca iban a recurrir. Y está el Radicals, está el RAPES, está el GTOC, que todos hablan de niveles de PSA de 0.1 a 0.2. Pero por supuesto que viene la tentación de esperar y ver.
miremos primero con un PET-PSMA si realmente la recurrencia está en la fosa prostática. Pero ya hemos visto que se necesita pasar de 1 para tener una positividad del 75%. Y en muchos casos estamos arriesgando al paciente a un resultado oncológico claramente adverso. Esta es una de las muchas revisiones que hay en donde se demuestra que si esperamos para tener una mejor positividad del PET, estamos prácticamente duplicando el riesgo de recurrencia metastásica del cáncer de próstata después de haber sido tratado el primario. Así que, ojo con eso, si el paciente tiene resultados adversos de patología que son indicativos de riesgo y estábamos en vigilancia y hace recurrencia del PSA, radioterapia temprana y no esperar a querer ver con el PET dónde es que vamos a irradiar. Esto es una pequeña muestra de nuestra experiencia en recurrencia bioquímica sobre cerca de 154 pacientes, información en proceso de publicación, en donde básicamente la mayoría de los pacientes son de postprostatectomía y donde probablemente lo más interesante es que hay mucha más recurrencia pélvica postprostatectomía y mucha más recurrencia local y metastásica postradiación. Ahora, para monitoreo del tratamiento, ¿para qué sirve el PET? Muchos estudios pequeños, muy confusos. Realmente lo que se sabe es que la bloqueo androgénico produce una sobreregulación inicial del PSMA, lo cual produce las imágenes de flare, de aumento de actividad que no tienen que ver con progresión de la enfermedad, que eso dura aproximadamente 3 meses, a partir de los cuales comienza una regulación hacia abajo del antígeno, y que hay resultados equívocos en la medida en que se intensifica terapia sistémica hormonal con abiraterona o enzalutamida. Hay algunos consensos que dicen que solo debería usarse PET si esto va a cambiar el tratamiento, que nunca se debe pensar en hacer un PET antes de 3 meses para evitar este fenómeno de flare, y que el PET debería ser capaz de categorizar en respondedores y no respondedores a los pacientes que evaluamos con esta tecnología después de tratamiento sistémico, utilizando, por ejemplo, la captación, el SV y otros parámetros de volumen. Pero por el momento es claro, y lo dicen las guías, la habilidad del PET para evaluar la respuesta al tratamiento, sobre todo en cáncer de próstata metastásico, ha sido evaluado en muy pocos estudios con resultados bastante divergentes, y hasta nueva aparición de datos no debe utilizarse el PET para monitoreo por fuera de ensayos clínicos, lo cual además nos va a servir para no desperdiciar dinero en esta tecnología. El último aspecto en lo que PET-PSMA se vuelve muy interesante es en predecir la respuesta a tratamientos guiados por PET-PSMA, por PSMA, Alteragnostics, especialmente al lutecio 177. Obviamente ustedes han oído hablar del Vision, del Therapy, y cómo la combinación de PET-PSMA con PET-FDG también permite identificar quiénes son elegibles. A la izquierda, cuando hay no captación de PSMA, hay captación de FDG, o a la derecha, cuando el PET-PSMA capta y no capta el FDG, o captan igual, nos permite elegir qué pacientes son verdaderamente candidatos a esta terapia y cómo la intensidad de captación y el volumen de las lesiones pueden ser un predictor de respuesta al tratamiento. Existen incluso nomogramas que ya tiene UCLA con todos estos parámetros que incluyen el número de lesiones, el tamaño de los nódulos, la captación media, la hemoglobina, tiempo desde el diagnóstico, para predecir cuáles son candidatos a Theragnostics con alguno de los nuevos radiotrazadores que hay. Mensajes para llevar. Evidente ventaja del PET-PSMA en estratificación. ¿A qué pacientes hay que evaluar? Costo-beneficio. ¿Dónde vamos a cambiar y cómo vamos a cambiar el tratamiento? Utilidad en recurrencia bioquímica, sin duda, pero evitar el riesgo de desperdiciar recursos y el riesgo de diferir radioterapia de salvamento queriendo ver
dónde está la recurrencia y tratando de evitar morbilidad de la radiación, pero exponiendo claramente al paciente a un resultado adverso en cuanto a progresión a enfermedad metastásica. Una muy poco clara utilidad en la evaluación de la respuesta al tratamiento. No desperdiciemos dinero en eso. Un predictor de respuesta en diagnósticos, incluso con nomogramas ya bien definidos. Y lo de siempre, ¿cuál es el resultado oncológico a largo plazo de los cambios de tratamiento inducidos por imágenes de nueva generación? No sabemos. Creo que vamos a necesitar varios estudios multibrazo simultáneos como STAMPEDE para hacer la cantidad de estudios que se requieren para contestar las miles de preguntas que han surgido respecto a esta nueva tecnología. Una última diapositiva del consenso APCC pregunta cuál es su recomendación o usted recomienda PET-PSMA en la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado, y nos pregunta para alto riesgo, intermedio, favorable. Claramente, ventaja en utilizarlo en alto riesgo, es lo que estamos haciendo en la Fundación Santa Fe, 50-50 casi para intermedio, y claramente es un desperdicio de dinero tratar de utilizar una imagen de esta categoría para tumores de riesgo favorable. Muchas gracias.